Buenas noches, Cecilia, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la espera. Gracias, Emur, por haberme invitado a charlar nuevamente con ustedes. Es un placer contar contigo nuevamente, Cecilia. La verdad que es un tema que nos interesa a todos. Bueno, muy bien, me alegro Damos la entonces. palabra. Bien. Bueno, les agradezco el interés. Realmente pensamos que las enfermedades desmielinizantes están muy relacionadas con trastornos del sueño por múltiples motivos. Yo tenía una pequeña presentación que si quieren compartimos pantalla y la puedo compartir con ustedes. Entonces empezamos. Básicamente esto es simplemente algo que todos ustedes ya saben, lo damos simplemente como una introducción general sobre las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, en las cuales, como ustedes saben, tienen una etiología inflamatoria, autoinmune y muchas veces conllevan una neurodegeneración crónica y afectan a personas mayormente entre 20 y 50 años, a pesar de que sabemos de que pueden afectar a una gran cantidad de otras franjas etarias y provocan discapacidad. No en todas las personas, ya lo sabemos, pero en muchas les ocurre, lo cual se va a sumar al trastorno del sueño. Esto es solo la introducción para ver en general el tema de la enfermedad. Entonces, siguiendo adelante, ¿qué es lo que podemos decir de la esclerosis múltiple? Ven la diapositiva, hay una dama a mano derecha que dice múltiple esclerosis, con unos dibujitos, ¿la ven? Dice esclerosis múltiple. Se ve. Es la enfermedad desmielinizante más frecuente, como saben, predominan mujeres, hay una gran prevalencia en Uruguay, en el último estudio de prevalencia que se hizo con Ketsoyani y el doctor Eninger, habían visto una prevalencia de 22 personas por 100.000, actualmente con el nuevo estudio ha aumentado y probablemente esté entre 30 a 40 personas por 100.000. Y tiene múltiples expresiones clínicas a nivel de múltiples órganos en el sistema nervioso central. Estas son solamente generalidades, porque lo que queremos sobre todo destacar es cuáles son los síntomas, sobre todo en pacientes jóvenes. Y hemos visto que uno de los síntomas más frecuentes es la fatiga. Las personas se sienten muy fatigadas de día, lo relatan hasta un 61% de personas, y el otro síntoma frecuente también es el dolor. Y además la espasticidad, es decir, aquella aumento del tono muscular que hace que sea difícil desplazar los miembros que están algo rígidos, que es complicado para desplazarse, de repente para levantarse al baño o para tener desplazamientos durante la noche. Pero les destaco que los trastornos del sueño también se presentan en la mitad de la población. Como ahora vamos a ver, son mixtos, digamos, la causa se debe a múltiples factores y es lo que vamos a estar analizando. Este estudio fue hecho en 200 pacientes en Europa, menores de 35 años, y fue publicado en el 2014. ¿Cuáles son los trastornos del sueño más frecuentes de lo que ha sido visto en la mayor parte de estudios? El más frecuente son los despertares. El insomnio, digamos, se caracteriza por un trastorno del sueño subjetivo, que la persona es lo que lo sufre. Y los síntomas pueden ser o trastornos de inicio del sueño, es decir, dificultades para comenzar a dormir, o despertares repetidos en la mitad de la noche de múltiples causas. Los despertares precoces son los más frecuentes, afectan un 58% de las personas, y puede haber muchas causas de esto. En la esclerosis múltiple específicamente hay varios motivos por los cuales las personas que tienen la enfermedad sufren trastornos del sueño. Una de ellas frecuente es lo que llamamos la nocturia, que es la necesidad de levantarse en la noche para ir a orinar. En general, orinar de noche en las personas menores de 50 años no se presenta de forma muy frecuente. Puede ser que alguna vez uno haya bebido un poco de más, no sé, o demasiada agua, o tal vez a veces cerveza que nos da ganas de orinar, y ahí puede ser que nos levantemos alguna vez. Pero en general, levantarse varias veces a orinar ocurre más frecuentemente en personas que no tienen la enfermedad, ocurre más frecuente en hombres y en hombres mayores de 50 a 60 años, debido a un agrandamiento prostático, o sea que tiene esa causa.
En la esclerosis múltiple lo que se ha visto es que es más frecuente que en los otros pacientes, debido probablemente a lesiones medulares que provocan lo que llamamos una vejiga neurógena. Y en ese caso hay mucha frecuencia de necesidad de levantarse para orinar. Entonces esto fragmenta el sueño. Si uno se tiene que levantar 3 o 4 veces para ir al baño, obviamente el sueño está mucho más entrecortado. Y lo que sucede es que al volver, tal vez hay dolor, tal vez se tomaron medicaciones, otras causas como la depresión, que también coexiste en muchos pacientes, lo que hace es que nos despertemos de forma precoz también. Entonces, todas estas causas, aquella hipertonía que llamábamos espasticidad, es decir, la dificultad para moverse, que también dificulta ir al baño, dificulta llegar al baño, y todo esto hace que entonces el sueño se vea con mucho disturbio en la noche, ¿sí? Después hay otras patologías que no son el insomnio. El insomnio es el más frecuente de todos. Es el más frecuente también en la población general que no tiene esclerosis múltiple. Es la patología de sueño más frecuente en general en la población. Después hay otras enfermedades. Uno es la que llamamos en neurología enfermedad de Willis-Ekbom, y que es conocida también como síndrome de las piernas inquietas. El síndrome de las piernas inquietas se caracteriza por una sensación desagradable en las piernas, que no es un dolor ni es un calambre, es una sensación extraña, a veces los pacientes no pueden definirla bien, es como de un disconfort, una incomodidad. Puede ser como si fuera un hormigueo en las piernas, algún tipo de sensación que la característica es que viene de noche. Y la otra característica es que se alivia cuando el paciente se mueve, la persona se mueve. A veces algunas personas necesitan inclusive levantarse y caminar o moverse un poco fuera de la cama para poder aliviar esa sensación. Por supuesto, la consecuencia, como se da de noche y se da antes de dormir, es que estas personas no pueden iniciar el sueño. Entonces provoca un insomnio, pero no porque la persona no tenga sueño o no quiera dormir, simplemente porque está tan incómoda con las piernas que no puede iniciar su sueño por este problema, por esta enfermedad de Willis-Ekbom, ¿sí? La otra consecuencia de estas enfermedades del sueño, sobre todo de esta de Willis-Ekbom, de la síndrome de las piernas inquietas, es que provoca mucha fatiga diurna. ¿Por qué? Porque antes de dormirse sentimos esta sensación desagradable que impide empezar el sueño. Pero cuando el paciente está dormido, se ve que las piernas también se mueven. El paciente no se da cuenta porque está dormido, pero en un registro de sueño se pueden ver estos movimientos, y esos movimientos muchas veces se acompañan de despertares, lo cual significa que el sueño también se encuentra fragmentado. Es decir, que estos despertares provocan muchas sensaciones de vigilia durante la noche, y por lo tanto al día siguiente el paciente no durmió de forma normal y se siente fatigado, o tiene sueño de día, somnolencia, ¿sí? Sensación de querer dormir, que no es lo mismo que la fatiga, ¿sí? La fatiga es una sensación de cansancio físico y de necesidad de quedarnos quietos, tal vez dejar de hacer la actividad que estamos haciendo, pero no necesariamente tenemos sueño cuando estamos fatigados, estamos simplemente cansados, queremos quedarnos en reposo. Queremos no estar haciendo tal vez la actividad con mucha concentración, que estamos haciendo una actividad pesada, queremos dejar la actividad y quedarnos quietos. Esa es la fatiga. El sueño o la somnolencia diurna es las ganas de dormir, de acostarme, cerrar los ojos, estar tranquila y dormir. Eso es somnolencia diurna. Por eso muchas veces o se presentan juntas fatiga y somnolencia, o a veces el paciente que están interrogando un poco para ver cuál de las dos siente, porque las soluciones y la forma de explorarla no son las mismas. Los pacientes que tienen la enfermedad de Willis-Ekbom muchas veces sienten ambas sensaciones, la fatiga en algunos casos y la somnolencia en otros. Otra cosa, otro trastorno del sueño que puede presentarse con frecuencia en los pacientes con EM es el síndrome de apneas e hipopneas del sueño, que la abreviatura es SAOS, es lo que se ve en el punto 3. Están todos escuchando bien y ven bien la pantalla, ¿no? ¿Está todo bien? Está, perfecto. Entonces, Sí, perfecto. bárbaro. El SAOS, este síndrome de apneas y hipopneas, se caracteriza por ronquidos. Las personas roncan y además detienen brevemente la respiración, con lo cual el cerebro se despierta para salir de esa breve interrupción de respiración, durante la cual no entra oxígeno al cuerpo, ¿sí? Esto se puede medir con estudios de sueño y se sabe cuál es la severidad de esta enfermedad, y se puede presentar en esclerosis múltiple igual que en la población general, es decir,
Esto también es muy frecuente, el síndrome de apneas hipopneas. Ustedes saben los ronquidos, todos conocemos a alguien que ronca de noche y que de repente el ronquido molesta inclusive a la persona que duerme, o sea, no solamente al que ronca, que en general no se da cuenta de que ronca porque piensa que está durmiendo bien, pero no duerme muy bien porque fragmenta el sueño, pero también el que sufre es el acompañante de cama. Muchas veces en mi consulta de sueño tengo personas, no con EM, otras personas, que vienen porque la señora trae al marido porque ronca. Entonces, la señora no puede dormir porque cuando va a empezar a dormir el marido está roncando o en la mitad de la noche es un ronquido terrible o detienen la respiración y la señora se pone muy nerviosa porque piensa que el señor no va a seguir respirando y está obligada como a moverlo. Esa es una cosa frecuente en muchos pacientes, ¿sí? En la EM se presenta igualmente el síndrome de apneas hipopneas en una prevalencia similar a la población general. Lo que pasa es que muchos pacientes con EM, muchas personas con EM, están usando algunos fármacos que relajan los músculos. Algunas pueden ser la que puse ahí, BDZ, que es benzodiazepinas, pero también pueden utilizar relajantes musculares como el baclofeno y otros, que lo que provocan es una relajación muscular completa, bastante importante, sobre todo también afectando a las vías altas, a la faringe, que es el lugar que se colapsa y por donde no penetra bien el aire y que provoca las apneas del sueño. Entonces, la toma de fármacos y la prevalencia general en la población hacen que en personas con EM también se pueda presentar este síndrome de apneas del sueño. La otra patología que se ha visto es muy poco frecuente, pero puede existir en personas con EM, es la narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad del sueño por una afectación en un núcleo del cerebro, un núcleo central, que lo que sucede es que sus neuronas están destruidas. A veces se destruyen por una placa desmielinizante en ese lugar. Es un grupo... ¿Sigo? Sigo, bien. En esa destrucción de ese núcleo lo que le pasa a la persona es que se duerme muchísimo de día, pero es un poco distinto de la somnolencia que hablamos hasta ahora. Las personas con narcolepsia, por tener una lesión en ese lugar del hipotálamo, sufren lo que llamamos accesos de sueño, como que de golpe están y ¡pum!, no pudieron resistir el sueño y se quedan dormidas. Pueden quedarse dormidas hablando, pueden quedarse dormidas en una comida. Algunos le dicen también el síndrome de la bella durmiente, que se cae dormida, digamos. Este es en el caso más extremo. Hay casos individualmente menos extremos y se acompaña de otros síntomas más. Como les vuelvo a repetir, esto es bastante poco frecuente, o sea que una persona con EM que tiene sueño de día, primero hay que pensar en las otras causas que tienen mucho más frecuencia, tanto en las personas con EM como en la población general. Ahora voy a pasar a la próxima diapositiva, ¿sí?, que voy a contar otros problemas que pueden presentarse en esta enfermedad. ¿Cuáles son? Lo que llamamos trastornos del ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Todo nuestro cuerpo funciona en base a ritmos, ¿sí? Nuestro cuerpo cumple un montón de funciones automáticamente durante el día, muchas de las cuales tienen un ritmo determinado, es decir, se presentan en determinados momentos del día o de la noche. El ritmo más importante que tenemos es el ritmo sueño-vigilia, en la cual tenemos un periodo de vigilia en el día, cuando estamos despiertos, y un periodo de sueño en la noche. ¿Qué pasa con este periodo de sueño? Hay como un retorno. ¿Sí? Sigo. Está. Durante este periodo de sueño, muchas veces el periodo de sueño está sincronizado con las cosas que suceden en el ambiente. Por ejemplo, la luz. Si recibimos luz en la mañana, nos vamos a despertar más fácilmente. En invierno nos cuesta más despertarnos porque amanece mucho más tarde. Y muchas personas en general, y además las personas con EM, muchas veces presentan lo que llamamos retardo de fase. En lugar de tener sueño a la hora en que habitualmente se duerme por razones sociales, es decir, entre las 10 y las 12 de la noche, estas personas prolongan el momento del sueño debido a múltiples factores, ¿sí? Por factores sociales, la persona ha pasado todo el día en su casa y quiere seguir mirando la televisión porque al otro día piensa que no se tiene que levantar temprano. Entonces hay una serie de elementos de lo que llamamos higiene del sueño que pueden estar alteradas y provocar el retardo de fase. El otro elemento es el rol de la melatonina.
En algunos casos de enfermedades autoinmunes, no solo en la M, la melatonina, que es una neurohormona de sueño, es una neurohormona que se produce en el cerebro para indicarle a todo el resto del cuerpo que tiene que dormir, de alguna manera. Se produce en la oscuridad, cuando empieza a bajar la luz, empieza a producirse y luego aumenta durante la noche. Muchas veces se ve que puede estar disminuida en algunas enfermedades autoinmunes, y hay algunos estudios que la relacionan con la frecuencia de los empujes en determinadas épocas del año, ¿sí? La melatonina también tiene otras funciones antioxidantes y neuroprotectoras, pero estas otras funciones se han visto solamente en pequeños animales a los cuales le dan dosis muy altas, o in vitro, en algunos estudios que hacen con células in vitro, no, digamos, en lo que está naturalmente en la persona. Entonces, lo que vemos es estos trastornos ritmocircadianos que se pueden presentar y sabemos que la melatonina tiene un rol. La melatonina también tiene un rol inmunomodulador. Entonces, muchas veces no la recomendamos a los pacientes, a las personas con EM, porque a veces puede estimular la inmunidad, o sea, un poco en contra de lo que hacemos con los medicamentos de la EM. Por lo cual, muchas veces con la melatonina tenemos un cierto cuidado, se puede indicar en dosis bajas, no en dosis muy altas, y ver cómo funciona el paciente con esa dosificación. El otro elemento importante que se presenta en pacientes son las parasomnias. Las parasomnias son eventos que ocurren durante el sueño y que pueden provocar también alteraciones y despertares. ¿Cuáles son algunos de ellos? Los más frecuentes son los que figuran abajo, que son las pesadillas. Muchos pacientes con EM duermen mal, recuerdan sus ensueños por la fragmentación del sueño y de repente sienten pesadillas también. La pesadilla es un ensueño desagradable del cual nos despertamos y recordamos el ensueño. No es esas cosas que a veces se grita de noche o se patea de noche, después uno de día el paciente no recuerda nada. No, no, en las pesadillas hay un despertar, hay un recuerdo de un ensueño desagradable y además se acompaña de otros síntomas como por ejemplo taquicardia, el corazón nos late rápido, las manos aparecen sudorosas, nos sentimos con miedo y esa es la expresión de la pesadilla, ¿sí? Entonces eso también puede pasar muchas veces en pacientes, ya sea algunas medicaciones para la EM y no de EM, que los pacientes con EM, las personas con EM pueden también tomar otras medicaciones, hay algunas que pueden provocar pesadillas, y a veces la persona ya tenía pesadillas previamente, y bueno, se agravan con la enfermedad. Otro trastorno es lo que llamamos trastorno de conducta en REM, que se caracteriza por actuar los ensueños, digamos. ¿Qué pasa? Durante el sueño llamado REM, tenemos una desconexión de los movimientos. ¿Para qué sucede esto? Para que no actuemos los ensueños, justamente, porque si soñamos que corremos, que no movamos las piernas como si estamos corriendo, o si soñamos que estamos haciendo otra cosa con los brazos, no movamos los brazos. Esa es la finalidad de que durante el REM permanezcamos sin movimientos. Algunas personas con EM que tienen lesiones en el tronco cerebral pueden tenerlas en lugares específicos que pueden alterar determinados vías neuronales por las cuales se puede expresar esto. Entonces la persona durante el sueño REM actúa los ensueños, entonces patea, golpea, muchas veces se acompaña de pesadillas con sensación de agresividad, son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, y esta agresividad que está soñando la persona la traslada a los movimientos que hace con los brazos y las piernas. El riesgo también es para la persona que duerme al lado de la persona que tiene el trastorno de conducta en REM, porque puede ser que le dé una gran patada o le dé un gran golpe con el brazo, y entonces en ese caso es que hay que tener cuidado ambos. Y hay que obviamente consultar si se presentan cualquiera de estos trastornos. ¿Qué más? El trastorno del sueño se presenta en la noche, pero por supuesto todo lo que pasa de noche se traslada a la funcionalidad diurna, a lo que nos pasa en el día. Esto pasa en personas con EM y en personas cualquiera que tienen trastornos del sueño, o sea, es para todos, pero está grabado en la M por el tema de la fatiga. La somnolencia diurna excesiva, como decíamos, es aquella sensación de ganas de dormir. Se me cierran los párpados, quiero acostarme en un lugar tranquilo y dormir. La somnolencia durante el día también tiene momentos naturales en que se presenta más frecuentemente. Por ejemplo, después de comer, que en realidad no es por la comida, pero siempre se pensaba que era por la comida, y ahora se sabe que tenemos una variación de la vigilancia durante el día que hace que justamente ahí, en esas horas entre las 12 y las 3 de la tarde más o menos, la vigilancia esté más comprometida, estamos con menos ganas de estar alertas,
eso es natural dentro del cerebro, y tampoco ocurre en todas las personas. Hay personas que tienen más esa sensación de estar menos alerta en la hora después de comer, y otros que no necesitan. Entonces, que están bien todo el tiempo. Entonces, en la persona con EM puede ser que se presente además la somnolencia en ese momento, y sobre todo, si durmió mal de noche. Por ejemplo, si se levantó muchas veces a orinar y no le fue fácil llegar al baño, si tuvo pesadillas, si tiene síndrome de apnea, si ronca y detiene la respiración, si el sueño se fragmenta. En todos esos casos la persona no duerme como debe de dormir. Entonces tiene un sueño insuficiente que puede trasladarse al día con la somnolencia. Y el segundo factor muy importante es la fatiga. ¿Sí? La fatiga es la más frecuente de todas, como sabemos, en las personas con MM de causa multifactorial. No se debe a un solo síntoma, hay una constelación de síntomas y además hay algunas localizaciones de lesiones cerebrales que provocan más fatiga que otras. Y en este síntoma, que altera la calidad de vida y el rendimiento, es donde también la persona con MM y las personas sin M que sienten fatiga durante el día, ven muy alterado su rendimiento diurno. Tanto su rendimiento laboral, es decir, cómo pueden desempeñarse en su trabajo, como sus rendimientos sociales, cuando tenemos que comunicarnos con otros. Si estamos cansados, la comunicación es peor, estamos irritables, nos parece que todo el mundo es pesado, que todo el mundo exige demasiado de nosotros, no respondemos de forma adecuada a los estímulos del ambiente, lo cual obviamente genera que tengamos problemas interpersonales si no descansamos bien, si no tenemos un sueño correcto, ¿sí? Como dije, es multifactorial en la M por todas las causas que ya hablamos de fragmentación del sueño. Bien, hay una cosa interesante que es que los trastornos de sueño se diagnostican poco, en general, en toda la población general. Las personas que duermen mal o no consultan o lo consultan muy rápidamente. Muchos médicos no están preparados como para evaluar un trastorno del sueño, pero no es solamente difícil en nuestro país, sino en varios países. Acá les estoy presentando un estudio que se presentó en 2014 en el Journal of Clinical Sleep Medicine, uno de los más importantes revistas que publican artículos de sueño. Se hizo un estudio en California sobre 2.375 pacientes por encuesta por correo y se le hicieron unos cuestionarios. Y lo que se vio era que estas personas presentaban de forma muy importante insomnio. Voy a correr una pantalla. En los cuales los síntomas de insomnio se presentaban en un 32% de la población, pero solamente un 11% había consultado y había recibido tratamiento. O sea que hay un gap enorme entre las personas que tienen estos problemas con el sueño y las personas que consultan. Lo otro es por el síndrome de apnea, los ronquidos y las detenciones respiratorias. Los síntomas se presentaban en un 38% de personas, pero solamente un 4% realmente habían recibido un tratamiento y una consulta. Y lo mismo con el síndrome de las piernas inquietas. O sea, como ven en otras poblaciones, esto provoca muchos trastornos y tampoco son atendidos, por lo menos en 2014 era así, como se debe, por la medicina. O sea que en realidad tenemos que trabajar mucho los médicos sobre la difusión de la importancia del sueño en la M y en todo el mundo. Deben de dormir bien para poder funcionar bien en el día, porque en esta misma población lo que se vio es que la consecuencia más importante era el sueño durante el día. Muchos de estos, un 30%, declararon que tenían mucho sueño de día, ¿sí? ¿Qué más? Nosotros cuando estuvimos en el Clínicas, esta diapo se ve un poco mal, a ver. Ah, porque faltaba esto, ahí está. Durante el periodo en que tuve el honor y el gusto de trabajar con el profesor Ehninger en el Hospital de Clínicas, realizamos una encuesta a pacientes y tuvimos un cuestionario, que es un cuestionario validado internacionalmente, para preguntarles a las personas cómo dormían las personas con EM, cómo dormían y compararlas con personas sanas. Eso fue lo que hicimos. Las personas que venían les hacíamos un cuestionario que ya está previsto, y estas personas lo que nos contestaron fue lo siguiente. En esta primera gráfica lo que vemos son las alteraciones del sueño, ¿sí? Las personas en amarillito eran las personas no sanas, pero que no tenían EM, ¿sí? Y los verdes son los que tienen EM. Entonces vemos que esto es lo que dice P, y que tiene un 0 con un punto y un montón de números para atrás, significa que era muy importante la diferencia entre las personas sin EM y las personas con EM, y en que era
una de las más importantes era la latencia del sueño. La latencia del sueño es el tiempo que demoramos en dormirnos. Es decir, las personas con EM interrogadas para este estudio demoraban mucho en dormirse, mucho más que las personas sin EM. Lo otro era la eficiencia del sueño, que es la posibilidad de quedarme dormido una vez que estoy en la cama. Y eso las personas con EM, como dijimos, fragmentan más sus sueños y por lo tanto también era significativo. Lo mismo que la toma de medicamentos para dormir. Muchas de estas personas significativamente tomaban más medicamentos para dormir que las personas que no tenían EM. Y lo mismo con la disfunción diurna, es decir, la sensación de fatiga, la somnolencia, era significativamente mayor. Así que ven que en nuestro país, en nuestra población, en estas personas, se vio que realmente esos mismos eventos que estamos hablando se presentan con la misma frecuencia. Después también se preguntó a las personas qué era lo que más le perturbaba durante la noche. Y los que relataron sobre todo era la dificultad para empezar a dormir, lo dijimos, la latencia prolongada, despertares durante la noche, ir muchas veces al baño también les molestaba, y el dolor. Las otras sensaciones, respirar mal, o roncar, o tener frío, calor, o pesadillas, u otros trastornos, no eran muy diferentes, no eran significativamente diferentes entre las personas con EM y las personas sin EM. En nuestra población, en nuestro país, en las personas uruguayas que interrogamos en el Hospital de Clínicas. Así que, bueno, esto fue realizado en el 2013, como dije, en Serín. Bien, entonces, como corolario, los trastornos del sueño son frecuentes en la EM y sobre todo deben ser reconocidos. ¿Para qué? Para poder aportar calidad de vida y mejor sueño a las personas. Obviamente hay que hacer un encare terapéutico individualizado. No todas las personas con EM son iguales, no todas sufren de los mismos síntomas, lo mismo que las otras personas que no tienen EM tampoco, sus trastornos del sueño son iguales. Tratamos de individualizar a cada paciente y ver no solamente a la persona, sino también el entorno y las características de su vida diaria, para poder ajustar esto a los mejores consejos para dormir y mejorar su calidad de vida. Creo que esta es la última, sí, porque tenemos algo de neuromielitis óptica, pero en realidad prefería quedarme por acá porque empecé tarde y tal vez ustedes quieren más bien participar o hablar o preguntar. No sé, Mónica, ¿qué opinas tú? Bien, yo no tengo ningún inconveniente, me encantaría que te pudieran consultar, o al menos plantear algunas consultas, capaz que surge para otras instancias, eso lo vas Bien. a evaluar tú, Cecilia. Lo que les voy a pedir es que levanten la manito, o si saben marcar en donde dice reacciones, la manito del Zoom, los que estén interesados en plantear alguna duda o alguna consulta. O algo en el chat, también lo estoy mirando. O también en el chat. En el chat. Como les Puedo... quede más fácil o les quede más cómodo. Si querés, de mientras te voy hablando Sí. de algo interesante que es la higiene del sueño, la famosa higiene del sueño. ¿Qué podemos hacer nosotros, todos nosotros, personas con EM y personas sin EM, porque tú también lo podemos trasladar a nuestros familiares y contarles, para dormir mejor, ¿sí? Lo primero que tenemos que tratar de regularizar, una de las cosas más importantes, son los horarios. Es decir, tratar de irnos a dormir a la misma hora aproximadamente y también levantarnos a una hora regular, ¿sí? Considerando entre 7 y 8 horas para poder dormir. Acostarnos mucho tiempo. Yo sé que muchas veces personas con EM están fatigadas y prefieren permanecer en la cama, pero se trata de que en realidad puedan descansar tal vez en una silla y no siempre estar acostadas, a menos que obviamente sea totalmente imprescindible. ¿Por qué? Porque el hecho de estar acostadas muchas veces provoca que dormitemos mientras estamos acostados y que entonces el sueño ya comenzó y se fragmenta durante toda la noche. Entonces el cerebro no tiene una sensación fija de voy a dormir de noche. Así que los horarios regulares nos ayudan con esto, ¿sí? El horario regular no significa que me tengo que ir a dormir a las 9 de la noche ni a las 10. El horario regular significa que yo elijo el horario considerando 7 horas para dormir. ¿Qué significa esto? Si yo prefiero acostarme a la 1 de la mañana, porque me viene bien acostarme a la 1 de la mañana, acostarme a dormir me refiero, ¿no? Empezar a dormir a la 1 de la mañana, lo que sí sé es que voy a tener que calcular 7 horas y levantarme a las 8 de la otra mañana, ¿sí? Pero si decidí acostarme a dormir a las 10, hay que considerar que 7 horas después son las 5 de la mañana. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta este tipo de detalles para saber, bueno, ok, me acosté a las 9 y me desperté a las 5,
pero a las 9 o a las 10 te acostaste y dormiste a esa hora, sí. Entonces ya dormiste 7 horas y de repente el cuerpo no necesita más. Entonces ese tipo de pequeñas cosas que tenemos que considerar son sencillas, no requieren medicaciones, simplemente considerar el horario. Lo mismo que el horario para tomar las medicaciones. Si tomo medicaciones relajantes musculares que me van a dar un poco de sueño, me van a hacer sentir de repente más fatigada, acá hay una persona, perdón, interrumpo mi charla porque hay una señora, una persona, Leticia, que dice: buenas noches, empecé con trastornos del sueño, me despertaba y luego no lograba dormirme, me dormía enseguida, pero un par de horas y luego me desvelaba. Sí. Esta es una de las historias frecuentes en el insomnio, se llama insomnio de mantenimiento, y lo que te pasa, Leticia, es que te despertabas muy frecuentemente después. Habría que analizar, esto no es una consulta particular para cada uno, sino que hablamos de términos generales. En términos generales hay que analizar al paciente y ver por qué se despertaba. Hay múltiples causas, como ya mencioné, las que pasan en la M, tal vez muchas veces ir al baño, tal vez la espasticidad, el dolor, tal vez el marido de la señora ronca, cosa que me pasa muy frecuentemente en la consulta. Vienen señoras que su esposo, que tienen insomnio, ¿sí? No tienen M, tienen insomnio. Y me dicen: lo que pasa es que yo estoy durmiendo, pero me despierto. ¿Y qué pasa con el esposo? Ah, sí, el esposo ronca horrible y me despierto para moverlo. Entonces, en realidad, lo que nos está despertando es el señor que ronca al lado. Entonces, en realidad hay que ver todos los detalles que hay alrededor. Otro elemento que les voy a contar antes de ir Las al manitos, bárbaro. chat, que está muy lindo, hay muchas personas entrando, es dormir con mascotas. Les voy a decir porque últimamente he tenido como una avalancha de pacientes que duermen con mascotas. La mascota en realidad nos aporta muchísimo desde el punto de vista afectivo. Todos tenemos, los que tienen mascota, quieren mucho sus mascotas. El tema es que las mascotas no pueden dormir con los humanos, sobre todo con los humanos que tienen trastornos del sueño, cualquiera sea, personas con M o sin M. ¿Por qué? Las mascotas se mueven de noche, son grandes, a veces son bichos muy grandes, y no entramos en la cama nosotros y la mascota. A veces la mascota es un gato, los gatos son activos de noche y salen y entran y suben a la cama. Y si tenés alguna cosa que te salta a la cama en la mitad de la noche, seguramente te vas a despertar. Pero no es porque tengas el sueño alterado, es que la mascota te saltó a la cama a las 4 de la mañana. Entonces ese tipo de cosas también hay que considerarlas, más allá de que queremos mucho a la mascota, es mejor no dormir con mascotas en la noche. Los perros roncan, o sea, si no duermen con nosotros y están en el cuarto, los perros roncan de forma muy intensa. Puede ser que te despierte, en lugar del ronquido de tu esposo, el ronquido del perro, lo cual sería una cosa terrible. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Ahora sí voy a responder a las preguntas. Sara Hernández dice: ¿cuál es la especialidad médica que debemos consultar para solucionar problemas con el sueño? ¿A qué médico plantear este problema? Bueno, en general, si tenés un neurólogo que está tratándote por la M, podés consultarle a tu neurólogo, sino también las personas con EM pueden consultar a médicos generales, a médicos internistas. Lo saben manejar, a veces sí, a veces no. Lo que pasa con los médicos es que a veces tienen el tiempo de consulta muy acotado. Y una consulta de sueño a veces toma mucho tiempo, porque tenemos que ver bien al paciente y evaluarlo bien. Entonces, lo que yo les sugiero es hablar con su neurólogo y ver la solución que les puede dar. Me mandaron melatonina, pero no funcionó. Bien, esta es una pregunta muy interesante. A las personas con o sin EM, a quienes les mandan melatonina, lo que habitualmente les dicen es: esto es suave, es natural y no le va a hacer mal. Entonces hay una mala utilización de la melatonina. La melatonina es excelente, pero hay que saber para qué se usa. La melatonina no es un hipnótico convencional. La melatonina es lo que llamamos un cronobiótico. ¿Qué significa? Le indica a nuestro cerebro los horarios del sueño. Por eso la tenemos que tomar una hora antes de la hora señalada para dormir, en la dosis adecuada. Y como ya les expliqué, yo habitualmente no medico a mis pacientes con melatonina, porque la melatonina tiene un cierto efecto inmunomodulador, sobre todo inmunoestimulante en la noche. Aumentan los linfocitos circulantes que, como sabemos, pueden atacar a la vaina de mielina, y en realidad no queremos eso. Con dosis bajas tal vez no suceda tanto, pero, a ver, preferiría usar otras vías terapéuticas que no fueran la melatonina en personas con EM. En personas sin EM, que tienen trastornos del sueño, es muy útil la melatonina siempre y cuando se aplique de la forma adecuada. Es decir, se sepa que no es para dormir. Hay gente que tiene enormes trastornos del sueño, toman un montón de hipnóticos. Claro, le sacan los hipnóticos y la melatonina. No le va a alcanzar, seguro, como le pasó a esta señora. ¿Qué más?
Yo debo dormir siesta porque si no, no llego a las 20 horas. Giovanna Pereira. Bueno, Giovanna, hay que ver primero qué edad tienes, hay que ver qué otras patologías tienes, hay que ver qué medicamentos tomas y hay que ver cuánto rato duerme siesta. Entonces, si, digamos, una persona quiere dormir una siesta y duerme bien de noche, no hay ningún problema en dormir siesta. Las siestas no están prohibidas. Lo que sí no las aconsejamos es para aquellas personas que duermen mal de noche. ¿Por qué? Porque la persona que duerme mal de noche seguro que está muy fatigada y tal vez somnolienta de día. Pero si duerme de día, disminuye las posibilidades para dormir bien de noche. Entonces lo que hacemos es tal vez descansar un breve lapso, no aconsejamos más de 15 a 20 minutos, no entrar en sueños profundos y levantarnos después y mantener una actividad en la cual tengamos la atención. Cuanto más tiempo trabaje nuestro cerebro, cuanto más tiempo estemos atentos haciendo cosas, más cansados y más sueños vamos a tener de noche. Obviamente en algunas personas con EM esto está todavía incentivado, pero la idea es que todos, si estamos despiertos lo suficiente tiempo, vamos a tener más sueño de noche. Pero si dormimos, bajamos esta presión de sueño, entonces nos dificulta más dormir de noche. Hoy hay un montón de preguntas. A ver, yo bueno, ya está. Ahora tomo Somnidual y ando muy bien. Bueno, Leticia, bien. Yo no hablo ni de nombres comerciales ni de tipo de fármaco. Si estás bien, me alegro. Mencionaste la neuristis óptico, yo entendí mal. No, sí, la mencioné, Fanny, la mencioné. Lo que pasa es que es otra enfermedad desmielinizante en la cual iba a mostrar algo del sueño, pero preferí, como ya llegué tarde, les pido disculpas otra vez, hablar un poco con ustedes, que me parece que de repente el contacto y sus preguntas, que son muy interesantes, era mejor mantener el contacto y hacer un resumen breve de lo que son los trastornos del sueño. Bien, próxima. Leticia, me preocupa que mi cuerpo se acostumbre a la medicación. Hace un mes y medio que tomo Somnidual. Bueno, eso tenés que hablarlo con tu médico tratante. Muchas gracias. Lo mismo que Giovanna, tengo 32. Giovanna, ¿qué dijo Giovanna? Debe dormir siesta, tiene 32. Bien, estás con sobrepeso, María Repeto, tienes sobrepeso, roncas de noche, te levantas muchas veces de noche, estás durmiendo bien, tomas muchos fármacos durante el día que te tranquilicen, como por ejemplo benzodiazepinas para no estar ansiosa. Las benzodiazepinas dan sueño, naturalmente. A veces no dan sueño, pero dan sedación. Y de repente comimos una comida un poco más pesada y lo que nos pasa es que estamos en esa baja de la vigilancia, como dijimos, en ese periodo después del almuerzo y además tomamos benzodiazepinas porque estábamos muy ansiosas y entonces tenemos más sueño. Si duermen mucho rato, es lo que les dije, va a dificultar dormir en la noche. Toma baclofeno y alplacin, me levanto varias veces al baño, sobre las 11, ahora no tengo ganas de despertarme. Y sí, el baclofeno también da, esto estoy respondiendo a Alicia, el baclofeno también da un poco de sueño y el alplacin, ni hablar, te deja muy sedada. ¿Cómo se arregla esto? Es, otra vez, es individualizado. Hay que ver el caso de cada uno y ver cómo cada una es, ¿sí? O sea, es por eso lo hablan con su neurólogo y le plantean esto. También a veces no se debe solo a la medicación, sino que se debe a la propia fatiga de la enfermedad. Entonces muchas cosas se suman y en ese caso hay que hacer, como digo, un manejo individualizado. Fanny, me interesa mucho ese otro tema también, el de la neuromielitis óptica. Con mucho gusto, si querés otra vez, bueno, lo hablamos con Mónica, no hay ningún problema y ahí encaramos la neuromielitis óptica y por hoy quedamos es algo que tenemos pendiente, Cecilia. Te comento que tenemos una manita también. Termina ahí nomás, después te habilito a estas personas. Está. Tengo 38, trabajo como administrativa, estoy 8 horas frente a una compu, me sirve descansar la vista, pero a la vez me duermo. Y a veces me cuesta volver al ritmo, pero como tengo, a ver, no veo, una nena chica, no hay otra. Sí, Giovanna, te entiendo. Por eso decía, hay que verlo a cada persona. A ver si la veo, Giovanna. ¿Estás con la foto? Estaría ver. No, no te veo. Mira, Giovanna, el tema es el siguiente. Hay que ver cómo se maneja tu vida en general. Esto es una adaptación, digamos, de lo que es la higiene del sueño, junto con el trabajo que debemos cumplir. Recordá que muchas veces las personas con EM se fatigan más fácilmente, se les fatiga la vista más frecuentemente o sienten fatiga más frecuentemente. Tal vez tenés que, a veces, detener un poco el trabajo, hacer ejercicios que creo, Mónica, que ustedes habían invitado a personas que les enseñaban mindfulness y meditación, algún tipo de ejercicio respiratorio para bajar el estrés, para bajar la sensación de estoy agobiada con el trabajo. Eso puede servir mucho durante el día para estar más tranquila y llegar mejor a la noche.
Como tenés una nena chica. Los nenes chicos nos organizan a veces los horarios, porque muchas veces se duermen temprano, no sé cuán chica es tu nena, pero muchas se duermen temprano, hay que tener un horario determinado, y se levantan muy temprano también. Entonces muchas veces eso a veces sirve para organizar los horarios. Mabel, hola, tome el personal, estoy durmiendo solo 5 horas, y tiene 65. Mabel, de 65. Mabel, el tema es que el sueño cambia con la edad también, entonces las medicaciones y todo lo que hacemos hay que adaptarlo también a la edad. A medida que tú eres una mujer joven, pero no es lo mismo tener 32 que tener 65. Entonces, en ese caso, muchas veces hay una fragmentación mayor en personas mayores de 60, que a veces es leve, depende también de la persona. Hay mucha variación interindividual, ¿no? No somos, igual que todos los colores de ojos no son iguales, igual que todas las caras no son iguales, aparte de que todos tenemos 2 ojos, una nariz y una boca, pero todos somos un poquito distintos. Lo mismo pasa con la actividad cerebral y con el sueño. ¿Cómo lo mejoramos? Viendo individualmente qué es lo que se puede hacer en cada uno de los casos. Entonces, eso un poco es la respuesta. Si te parece, Cecilia, le damos voz a Ana Cecilia, una allá, que nos está levantando la mano desde Tacuarembó. Bien. Cecilia, ¿está por ahí? Hola, buenas noches. Bueno, mucho gusto en volver a escucharte. Yo estuve tratándome contigo en clínica mucho tiempo, así que incluso fuiste quien me incentivó a practicar yoga y soy instructora ahora. Y fue un cambio radical, se los aconsejo a todos cada vez que tengo oportunidad. Pero hace no tan breve tiempo estoy teniendo problemas también de insomnio, y esta charla vino como justito. Y yo me cuestionaba de que mi madre siempre me ha dicho de que toda la vida dormí poco, incluso de bebé, como que dormía pocas horas. Entonces me preguntaba si era mi ser, de que, pero ahora el tema es que son 5 horas y no duermo más a veces me trato de hacer la higiene del sueño, incluso tengo programado en el celular que la pantalla quede blanco y negro, etcétera. Y me trato de acostar temprano y hacer algún ejercicio de respiración, meditación. Pero aún así son 5 horas y me despierto. Entonces no sé hasta dónde puede ser normal, digamos. Mira, ¿cómo estás, Ana Cecilia? Pero por empezar, mucho placer de escucharte nuevamente. Yo tengo muchísimo cariño a mis pacientes de clínicas y obviamente a los del Maciel también, que he perdido contacto. Pero bueno, la cosa es la siguiente, me alegro que seas instructora de yoga, efectivamente es excepcionalmente bueno para todos, pero para la EM realmente aporta mucho. ¿Por qué dormí 5 horas? Habría que ver otras variables más. De hecho, ya una de las que me dijiste no está buena, que es mirar el celular. El celular no es solo por el tipo de luz que emite que nos despierta, igual que la tele, igual que las pantallas en general, sino también por la estimulación afectiva que tenemos. Es decir, si nosotros estamos chateando con una amiga, con un grupo, con un novio, con un marido que está lejos, en fin, todas las variantes que se te puedan ocurrir de chats, eso en realidad nos estimula afectivamente. No nos da para dormir, quedamos muy estimulados y después empezar a dormir dificultad. La otra cosa es, si no chateas con nadie, mira series en el celular, cosa que también pasa de noche. Muchos pacientes me dicen, yo miro una serie tonta para dormir, pero no hay serie tonta. Las series en realidad están hechas para ser adictivas, para que estemos mirándolas, para que no nos desconectemos de la pantalla. Entonces, en realidad, todo eso hace que tengamos una estimulación cognitiva. Así que tenés la estimulación cognitiva, la estimulación afectiva. Bajar de ahí para poder dormir te cuesta, de repente haces 10 minutos de respiraciones, de Nadi Yoga tal vez, o respiraciones de fosas alternadas, o no sé cuáles es, cualquiera que hagas, cuesta mucho bajar. Entonces, yo te aconsejaría para empezar que trates durante la última hora antes de dormir de no usar el celular ni ninguna pantalla. Que hagas tus meditaciones o tus respiraciones yógicas para bajar el estrés. Que otra cosa es no concentrarnos durante ese periodo en las malas cosas del día. La noche tiene algo, digamos, interesante con respecto al procesamiento de las emociones y de los pensamientos, y es que tendemos a catastrofizar, o sea, a ver las cosas todas negras, todo es terrible, todo es espantoso, siempre vemos las cosas peores. A veces cuando nos levantamos al otro día decimos, pero no era tan terrible porque lo vemos con otros ojos. Entonces, tenemos que evitar eso que habitualmente pasa,
la catastrofización, y es no celular, no redes sociales, quedarnos tranquilas, leer un libro que nos guste, que nos haga sentir en calma, no un libro que nos enganche mucho, porque si no estamos lo mismo que con la serie, o sea, quedamos muy enganchados. La idea es un libro que sobre todo nos aporte tranquilidad. Podemos escuchar alguna música muy suave, en volumen suave. La luz tiene que estar también muy bajita mientras leemos. En lo posible, si podemos, no estar en la cama, sino estar afuera, y cuando vamos a la cama nos vamos a dormir. Si no, puede ser que lo hagamos en la cama, pero corto periodo de tiempo, y antes estuvimos haciendo ejercicios de relajación, tal vez dándonos un baño, tal vez dándonos un masaje, un automasaje, todo lo que es autocuidado. Veo que hay una gran cantidad de damas que me escuchan, que es donde es más frecuente las personas con M. A veces nos gusta la aromaterapia, nos gusta encender algún tipo de incienso y nos sentimos mejor. No es que necesariamente me haga dormir el olor a lavanda, o es muy poco el efecto que tiene, pero lo que tiene de importante es la rutina. Es decir, bueno, pero yo enciendo mi olorcito a lavanda, tengo mi musiquita suave, hago mi respiración, y eso hace que estemos más tranquilos, y al estar más tranquilos podamos desarrollar todos los centros de sueño de forma adecuada y podamos dormir mejor. Entonces eso es lo que te puedo decir, Ana Cecilia, y lo demás tendrías que verlo con quien te trate ahora o donde estés concurriendo. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad tengo un dilema porque lo que me pongo para dormir en el celular son justamente las meditaciones o incluso música, ¿cómo se llama? Sonidos binaurales, puede ser. Ahí va. Y estaba pensando en comprarme un reloj de esos inteligentes también, para que, porque el despertador también está en mi celular, o sea, está todo cerca ahí, para no tener el celular en mi cuarto ni siquiera. Capaz Sí, que eso sería mejor. eso sería muy bueno. Otra cosa que les quiero decir a Ana Cecilia y a todas: dormir, tenemos que dormir sin ruidos. No escuchemos cosas para dormir, porque ¿qué pasa cuando escuchamos cosas? Hay gente que escucha la radio, por ejemplo, dice la radio, me duermo. Hay señoras que escuchan a Dolina, que es una cosa que uno lo deja totalmente eléctrico. Entonces, recuerden que todo lo que estemos escuchando nos estimula. Para dormir necesitamos tranquilidad, un lugar bastante silencioso, no estar escuchando nada, estar con la luz, si entra luz de afuera, o si tenemos alguna otra luz del interior, en lo posible tener cortinas con blackout, o tener persianas, que no nos entre luz, digamos que estemos realmente muy tranquilos, porque eso es lo que necesita el cerebro para dormir, ¿sí? ¿Qué hacemos con los pensamientos? Creo que no lo dije al final, era pensar las 3 buenas cosas del día, no lo dije. Lo que hacemos cuando nos vienen esos pensamientos feos es tratar de pensar en 3 buenas cosas que nos hayan pasado en ese día o en el día anterior. No tiene que ser me gané el premio Nobel, no. No tiene que ser me dieron el trabajo maravilloso y estoy con mucho dinero, no. Puede ser algo sencillo, como por ejemplo, pasé un buen momento con una amiga, o vi a alguien en la calle y me saludó, parecía contento y no me saluda nunca. Qué bueno. Piensen en cosas sencillas que les pasaron el día, que seguro hay. Siempre nos focalizamos en lo negativo, el humano tiende a focalizarse en lo negativo, nuestro cerebro es más bien negativo en lugar de positivo, pero en esos momentos antes de dormir, focalizarse en lo positivo, tener imágenes mentales de cosas que son agradables, de lugares agradables, playa, parque, la casa de afuera, lo que sea que para ustedes sea significativo cuando se van a dormir, y de repente repetir la meditación de memoria en la mente, no escucharla, no depender del audio, sino depender de nosotros mismos. Y lentamente vamos a ir durmiendo. Y bueno, es un saludo grande, un abrazo para Cecilia. Bueno, muchas gracias, igualmente. La otra manito que tenemos es Giovanna, no sé si la misma Giovanna que estuvimos comentando lo que puso en el chat. Bien. Y la pregunta más que no quedó en el chat, no sé si... No sé si quieren que lea otra pregunta de acá, por ejemplo, de Micaela, que dice: Sí. Buenas noches, mi pareja todas las noches transpira mucho al dormir, incluso sin abrigarse,
es como que su cuerpo levanta temperatura de inmediato. ¿Qué problema podría ser? Bueno, pueden ser varios problemas. Hay una patología que se llama hiperhidrosis nocturna, que es justamente gente que transpira mucho de noche. Hay que ver varias causas, ver qué le pasa al señor y preguntarte si el señor ronca, porque si ronca, muchas veces las personas con ronquidos hacen apneas también, y en ese caso puede ser que esté vinculada la hipersudoración al síndrome de apneas del sueño. Si no hay otras causas, hay que ver cómo está de su tiroides, hay que ver si es obeso, hay que ver una serie de características de la persona para ver cuál puede ser la causa de la hiperhidrosis. Esas son todas las preguntas que veo acá en el chat. Sí, correcto, Ceci. No, no ronca, solo transpira, dice bien. Es un interrogatorio largo, digamos, se llama hiperhidrosis, hay que ver por qué es que le pasa, pero hay muchas posibilidades por las cuales puede pasar. Pero la cuestión es que eso le imposibilita el sueño bueno, digamos, a ella, por lo que veo ahí. Y a él, se ve que los dos Sí, también. está complicado. Fanny dice, capaz que es una pregunta tonta. Fanny, no hay preguntas tontas. Estoy acá para responder lo que ustedes quieran. Para eso me convocó Mónica, así que con muchísimo gusto. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasa cuando una pesadilla se hace recurrente? Esa pregunta no es nada tonta, Fanny, es excelente. Porque muchas personas con M y sin M, ustedes saben que el M no es muy frecuente, uno ve más bien pacientes con trastorno del sueño sin M, me preguntan eso. Siempre sueño lo mismo. Desde joven tengo el mismo sueño premonitorio. Miren lo que pasa con los ensueños. En medicina le decimos ensueños al sueño, o sea, sueño le decimos a dormir y la producción de imágenes en la mente le llamamos ensueño. Entonces los ensueños, ¿por qué nos acordamos de los ensueños? Por empezar, los ensueños tienen un tiempo de memoria breve. Es decir, después de que soñamos, muy pocos minutos después nos olvidamos de lo que soñamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué los recordamos? Primero porque el sueño está fragmentado. Entonces, ese leve despertar hizo que nos despertáramos cerca del ensueño y que lo recordáramos de forma inmediata. Entonces, por eso lo recordamos. El ensueño, digamos, a veces es una pesadilla o un ensueño común. Digamos que es un ensueño común, no es una pesadilla. Cuando nos despertamos, pero era un ensueño raro, algo raro, que me llamó la atención, yo qué sé, elefantes rosados volando. Mira, soñé con elefantes. Me levanto y le digo a mi marido, ¿sabes una cosa? Paolo se llama mi marido. Paolo, ¿sabes una cosa? Soñé con elefantes rosados volando. ¿Qué querrá decir un elefante rosado? Entonces yo voy a mi trabajo y le cuento a mi colega, ¿sabes una cosa? Anoche soñé con el elefante rosado volando. Me paso todo el día repitiendo eso y aprendo el ensueño. Me lo aprendo de memoria, porque lo estoy repitiendo o estoy pensando en mi cabeza. De repente no se lo dije a nadie, pero pensé en mi cabeza, qué raro el elefante rosado volando. ¿Por qué habré soñado con esto? Y cuando dormimos, en realidad, durante el sueño, procesamos las memorias. Es una de las funciones del sueño, procesar las memorias. Las memorias se procesan de acuerdo al valor afectivo que le dimos durante el día. Si yo pensé muchas veces en el elefante rosado, de repente lo vuelvo a soñar. No esa noche, pero la noche siguiente. Y cuando lo vuelvo a soñar, más pienso en el elefante rosado y más aprendo el sueño, ¿sí? A veces pequeña variante, ¿sabes que esta vez no era rosado? Resulta que era verde con pintitas rosadas, yo qué sé. Le vamos agregando cosas y nos llama la atención, pero tanto lo repetimos en el día que nos queda grabado y lo volvemos a ejercitar en la noche. Lo mismo pasa con las pesadillas. Hay algunos métodos para evitar esto, es bastante más largo que para esta charla, pero digamos que esa es la razón por la cual los sueños, o la razón neurológica, por lo cual los sueños y las pesadillas son recurrentes. Nadie me preguntó si hay sueños premonitorios. Yo no lo sé, así que no me lo pregunten. En general en neurología pensamos que no, pero hay otras personas que se dedican a eso. Bueno, Lourdes Ferro de repente la pueden consultar para el sueño premonitorio. Gracias, Nelly. Nelly, ¿cómo estás, Nelly? ¿Cómo te va? Un placer verte por acá. Muchas gracias por tus saludos. Ana María dice, la necesidad de siesta no está ligada a la fatiga y al dolor a pesar de dormir bien y no tomar benzodiazepinas ni tener ansiedad. La necesidad de siesta en la persona con EM es multifactorial. Puede ser que simplemente tengas el ritmo circadiano que tiene un bajón más importante en ese periodo, como digo, lo que decimos después de comer o hasta las 4 de la tarde, que por eso la necesites, sea como sea, por la M, por cualquier causa, o por si comiste, también hay comidas que nos dan sueño, ¿no? Las comidas de digestión más difíciles nos hacen sentir a veces más pesados. Mucho carbohidrato, mucha harina, mucha cosa dulce, también nos seda un poco, pero si los comemos de noche,
nos despiertan, así que no les aconsejo comidas pesadas de noche. Pero si las comimos de día, nos puede pasar. Si tomamos un poco de vino, la famosa copa antioxidante. En realidad, si quieren tomar un antioxidante, toman resveratrol, que se compra en la farmacia, y es como si se tomaran 5 litros de vino juntos en una pastilla. En realidad, el vino es un placer y lo pueden tomar, pero recuerden que también es relajante muscular, que también un poco nos induce a un cierto sueño. Yo Bien, te quería Fanny. preguntar algo. Sí. Me quedé pensando en la gráfica maravillosa que mostraste del 2013, 2014, todo lo que... Y me quedé pensando, ¿será que no consultamos si dormimos mal al neurólogo porque no le damos trascendencia o nos parece que es menos importante en todo el mundo que nos abarca, digamos, nuestra esclerosis múltiple? ¿Por qué las personas con EM consultan poco por el sueño? Esa es la pregunta. Exactamente. Porque en realidad, si hay muchos síntomas, de repente la persona está más focalizada en los síntomas y piensa correctamente que son los síntomas los que provocan el trastorno del sueño, lo cual es real. Como ya vimos, los síntomas provocan el trastorno del sueño en muchos de los casos. ¿Qué provocan? Provocan que el sueño esté fragmentado, provocan que me tenga que levantar el baño y no puedo llegar por la espasticidad, provocan que de repente la relajación muscular nos hace roncar, si estamos con sobrepeso, roncamos con más razón, de repente hay apneas del sueño, es decir, todas esas causas se juntan, o sea, es multifactorial. Así que, sí. ¿Por qué no se consulta? Pienso que a veces las consultas se focalizan en, sobre todo, ver la resonancia magnética, ver los exámenes que tengo que mandar, ver si me vas a repetir la medicación, ver que igual tengo dolor, pero no lo solucioné. Entonces a veces el sueño queda relegado, lo cual es realmente una pena. Eso no pasa solo con las personas con EM, pasa con todas las patologías crónicas y el problema también es que a los neurólogos nos obligan a atender muchas personas en una hora y que en las mutualistas, en algunas por lo menos, no tenemos el suficiente tiempo para dedicarnos a veces a todas las patologías. Entonces tal vez hay que ir antes con una libretita y el día en que vamos al neurólogo saber cuándo le vamos a preguntar por dos o tres cosas y enfocar un día para el sueño. Eso lo aconsejamos siempre, sí, tenés razón, Cecilia. Porque se nos va todo en esa vorágine, estamos ahí, el nervio que a muchos le da ir al neurólogo, entonces nos olvidamos de que queremos consultar. Y después decimos, bueno, el próximo mes lo consulto, y así estamos. Bueno, Así muy es. bien, Cecilia, la verdad que es un placer, como en todas las oportunidades que he tenido de compartir una charla contigo. No sé si alguien más quiere aprovechar a hacerle alguna consulta a Cecilia, si no, bueno, vamos y vamos a dejar ir a descansar. Todos calladitos. Nadie levanta las manitos. Bueno, muy bien. Les agradezco muchísimo a todos por estar acá esta noche escuchándome. Y bueno, quedo a disposición de Moore, de Mónica, de Karina, de toda la gente de Moore preciosa, que bueno, hemos conocido en este tiempo. Y las chicas te mandan un cariño muy grande. Ambas estaban con una trabajando en la otra con otras cositas personales, pero están siempre ahí. Siempre les agradezco mucho a todos por la participación y como decimos, en todos los mayos estén atentos, no les digo a diario, pero vamos a tener mucha actividad a partir de este viernes que yo comienzo, Cecilia, con las charlas de Moore en el marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Les mando un beso grande, grande a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como les dije, vayan reservando el 31 en la tarde para vernos, encontrarnos. Los esperamos. Pasen bien. Gracias. Descansen, gracias por estar. Chau, chau. Chao, chao. Chao, gracias. A ustedes.